Muy buenos días, Shabu Tov, Shalom, Shalom. Aquí estamos de vuelta una vez más. Bienvenidos a Cabana Intención del Corazón. Mi nombre es Javi Figueroa y estaremos juntos esta próxima 4 minutos, 40 minutos, perdón, 40 minutos o so a una hora. Y nada, bienvenido a este programa. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Disculpen, la semana pasada no pude estar. Aquí empezó a caer lluvia, viento, lluvia y el internet como que se había caído, se había averiado y decidí mejor no darlo. Pero me dio oportunidad de añadirle más. Así que espero que se encuentren bien. Por ahí vemos a mi hermanazo Juan. Claro, también a ti conocerte. Mr. Chris está por ahí. Y a todos los que se vayan a conectar tanto en Algo Nuevo para Ti, mi página personal, Jabez Figueroa, y saludo a los hermanos de Teshua TV, si algún día ven este mensaje, esta transmisión. Estoy mal hoy. Por ahí vemos a Sedian. Muy bien. Bendiciones para ti. Hoy, ¿verdad? Hemos estado la última semana hablando sobre la era helenística y su influencia en primer siglo. Como ustedes saben, esto es una clase, ¿ok? Aarón, mi hermano, desde Perú. Gusto saludarte otra vez, mi hermano. Eh, y como todos saben, esto es una clase y hoy hay mucho material que cubrir, hay mucha lectura. Así que si usted vino para ser motivado, un mensaje emocional, disculpa, pero hoy lo que va a haber mucha lectura y mucha información, mucho dato histórico sobre la era helenística y su influencia en el primer siglo. Ahora, ¿de dónde sale esta influencia helenística? Vemos lo que empezamos, ¿verdad? Empezamos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, donde habla de una confrontación de unos griegos con unos hebreos, con unos judíos. Y ellos estaban murmurando porque estaban enojados porque a sus viudas no se les estaba atendiendo. Entonces, cuando se busca en el original que dice griego, son judíos helenizados, judíos que habían abrazado la cultura helénica, pero siguen siendo parte del pueblo. Y entonces de ahí nos fuimos un viaje en el tiempo, al pasado, para ver de dónde nace todo esto. Hoy estamos en nuestra tercera clase. Si usted es nuevo a esta clase, le sugiero que vea las últimas dos clases que son de mucha bendición. ¿Ok? Así que vamos entonces. Por ahí está Kikito. Kikito, mira, tengo aquí el cursor aquí para, pues si te pones bravo. Así que bendiciones para todos. Espero que estén bien. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. Mira, amado, sabes que hace un año yo no daba mis clases así. Y en la noche de ayer estuvimos hablando de actualizarnos en lo académico. Y lo que usted está viendo progresivamente en los programas de Cabana es precisamente eso. ¿Ok? Así que le sugiero, ¿verdad? Y le exhorto a que suba su nivel, ¿verdad? De educación. Te inquietos ustedes dos. Vamos. Bueno. Vamos a empezar, porque estos dos, aquí estamos, la era helenística o la era helenista, ¿verdad? Y su influencia en el primer siglo. Acuérdense que hoy vamos a hablar datos históricos, de datos públicos, históricos, que usted puede encontrar en la internet, ustedes pueden encontrar en el libro. Lo que sí toma tiempo es recopilar esta información y ponerla y validarla y ponerla de acuerdo a lo que uno quiere hablar. ¿Ok? Así que vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ver si esto se mueve. Ok, estos son recursos que he estado utilizando, he estado leyendo y todavía los estoy utilizando para estas clases. ¿Ok? En el día de hoy no creo que voy a poder cubrir todo lo que quisiera cubrir, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Así que tenemos el libro de Josefo,
el Anchor Gel Dictionary, que es un tomo de 6 diccionarios, el mundo greco-romano en la era testamentaria, muy bueno. Diccionario Ethans, de los Macabeos a la Mishnah, tremendo libro. The Sacred Bridge, ¿verdad? De cartas. El Bible History Atlas, el New Testament in Antiquity, el diccionario léxico bíblico, la Biblia textual, Backgrounds of Early Christianity, Alexander y Constantino, Diccionario de Jesús y los Evangelios, International Standard Bible Encyclopedia, que son como cuatro o cinco tomos, el, el diccionario Beacon, muy bueno. También está el Cartas Ilustradas de los mapas, la Mishnah, que estuvimos hablando de la Mishnah en otras clases y lo vamos a seguir utilizando más aún cuando pasemos este periodo, y la Biblia Jerusalén, una Biblia católica que hemos estado viendo en la historia de los macabeos. Y vamos a ver más adelante. No, tranquilo, si que yo te envío el PowerPoint. ¿Ok? Así que si usted quiere el PowerPoint, no lo he terminado todavía. ¿Ok? Pero le puedo enviar la foto de los libros que estoy utilizando hasta el momento. ¿Ok? Así que vamos a empezar. ¿Cómo podemos apreciar? Últimamente, Juan y yo hemos estado viendo fotos, ¿verdad? Inclusive hay una transmisión de Rico Cortés y el pastor Juan sobre una foto, ¿verdad? Eh, y las diferentes cosas que uno puede apreciar en las fotos si uno conoce y valida la historia. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Hay varias cosas, que hay un montón de cosas que estamos viendo. Y esto es por decir así, la coronación o el ungimiento, porque estamos viendo varias cosas aquí. El ungimiento de un sacerdote o un cojamín, ¿verdad? Macabeo, pero con la única connotación, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos ver aquí. Aquí en la parte de atrás hay un judío helénico, aquí arriba, porque usaban sombreros de ala ancha. Es un judío helénico ahí. También vemos a uno de los macabeos que está arrodillado y le están poniendo el pectoral, ¿verdad? Que tiene las 12 piedras en el pectoral, ¿verdad? Que usaba el sumo sacerdote en su aboda, en su servicio. Pero a su mano izquierda vemos una corona y una espada, como si esto fuera también las dos cosas, una coronación de un rey y también, ¿verdad? Un ascenso, un ungimiento de un sacerdote. ¿Por qué traigo esto? ¿Ok? Porque uno tiene que ver bien lo que uno muchas veces postea sin mirar la foto bien, porque esto está mal. Y se lo voy a presentar la evidencia, porque ningún sacerdote puede ser rey, de acuerdo a las escrituras. ¿Ok? Y por eso vemos el gran debacle, aunque la historia de los macabeos es una historia que inspira. A mí cuando yo supe de esta historia me inspiró mucho. Inclusive cuando celebramos la festividad nacional de Hanukkah, ¿verdad? Vemos la gran hazaña eh, eh, de la identidad de un pueblo que se mantuvo y dice, no, nos vamos a levantar como pueblo y vamos a pelear por esta identidad. De hecho, yo hablaba con el pastor Juan ayer, que si no fuera por la valentía de esta familia, la valentía de esta familia, hoy muchos no conoceríamos la Biblia en su contexto, ¿ok? Porque estaban a punto de ser exterminados así. Pero, como todo, el poder político, ¿verdad? Las ínfulas de poder, de querer más, de conquistar más, llevaron a esta familia al fracaso y a la muerte. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Pero antes de eso, quise traerle el árbol genealógico de Matatías, de Macabeo, donde podemos apreciar que solamente, según las escrituras, de Judá vienen los reyes y los príncipes. ¿Ok? Pero podemos apreciar, quise traerle esto para que usted vea que aquí no hay ninguna línea de Judá que conecte a Matatías, Macabeos, para ser representantes en el trono. ¿Ok? Pero lo que sí vemos que en un momento dado, aquí abajo, donde se dice
Aristóbulos III y Miriam. Aquí hay una conexión interesante donde le da, ¿verdad? Una parte a lo que es luego Herodes el Grande. So, hay una conexión entre los macabeos y Herodes el Grande, pero eso después lo vamos a hablar, ¿ok? Pero lo traigo esto para que usted vea. Ahora, lo que está viendo aquí en pantalla es la línea o el árbol genealógico de Judá, ¿ok? Si usted va aquí, usted ve que aquí David es descendiente, ¿ok? Es de la tribu de Judá, ¿ok? So, David sí puede ser rey porque viene de la línea de Judá, al cual se le dijo que de él iban a salir los príncipes, los reyes, que iba a mantener el cetro. Pero, ¿dónde está eso escrituralmente? Vamos aquí un momento. En Génesis 49:10, ¿ok? Génesis 49:10, vemos esta profecía, ¿ok? Dice así, no será quitado el cetro de Judá, cetro es autoridad, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, ¿ok? Ahora, el vocablo Silo tiene un significado incierto. Algunas versiones lo traducen por tributo, otras por un nombre propio aplicado al Mesías. También se ha propuesto la gráfica Shelo. Shelo es que es suyo. El léxico lo traduce las cosas reservadas para él. ¿Ok? So ya vemos que hay una profecía. Ahora, hay otra profecía en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde el Eterno le dice al profeta Natán, dile esto a David. ¿Y qué le dijo a David? Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. O sea que no había manera, no hay manera que un sacerdote, un coamín, pueda ser rey sobre Israel. ¿Ok? Estamos hablando terrenalmente. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora me puse a pensar, en el periodo macabeo o asmoniano, del periodo 167 al 63, dice que aunque muchos judíos siguieron los decretos contra la ley, también hubo una resistencia violenta a ellos. La influencia del helenismo habían llegado más lentamente a los distritos rurales. El movimiento de resistencia provino de la gente de allí, aumentando por los piadosos que huyeran de Jerusalén. Los libros de 1 y 2 de Macabeos dan un extenso relato de la revuelta judía contra los selúcidas y los primeros años de la independencia, cuando los representantes del gobierno llegaron a la aldea de Modín, en Judea, y trataron de persuadir al sacerdote Matatías como el principal ciudadano para que diera el ejemplo de ofrecer sacrificio a los dioses paganos. Matatías no solo se negó, sino que también mató a un judío que dio un paso al frente para cumplir con la petición real. Además, mató al oficial del rey. Matatías y sus hijos huyeron entonces a las colinas de Judá y llamaron a todos los celosos por la ley de sus padres a unirse a ellos. Esta familia pronto obtuvo el liderazgo de un movimiento de resistencia organizado. Yo cuando dije, yo dije, wow, o somos, o somos para Dios o no somos, y tenemos que ver la valentía, el coraje de esta familia. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Ok? Y me puse a pensar, ¿ok? Y entonces hay algo que se llama pausa, porque muchas veces no pensamos acerca de estas cosas a menos que la indaguemos. ¿Ok? Y quiero hablar un poquito del famoso silencio de los 400 años. ¿Ok? Donde Dios no dijo nada, donde no hubo ningún tipo de, para muchos que no hubo ningún tipo de actividad, no hubo nada, que solamente fue un silencio y Dios no habló y ya. Dios vino a hablar allá en los evangelios. ¿Ok? Exacto. ¿Cuál silencio? Entonces, se llama
el periodo intertestamentario, ¿ok? Tiempo que transcurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pausa. Usted me va a escuchar en esta clase decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Usted va a decir Jesús, Yeshua. Así que por favor no me mande a quemar. ¿Ok? Porque esto es una clase y no todo el mundo entiende los conceptos que usted maneja. ¿Ok? Así que disculpe. Ahora, se conoce como el periodo del silencio. Y eso yo quiero hablar hoy porque no fue un periodo tan silencioso. Para mí fue uno de los periodos más sanguíneos, brutales, políticos, sociales, culturales. Fue un revolú lo que hubo ahí, ¿ok? Hubo mucho ruido. Entre Malaquías y los evangelios, o los eventos de los evangelios, transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio profético, ¿ok? Y lo que tenemos que entender es que no todo lo profético es en voz alta. Vuelvo y lo digo. No todo lo profético es en voz alta. ¿Ok? Eh, Aquí vemos que vamos a ver a través de lo que vamos a leer a continuación, que hay cosas en movimiento. ¿Ok? Hay cosas en movimiento que el Eterno estaba moviendo tras bastidores. Porque que usted no escuche la palabra de Adonai no quiere decir que Adonai no esté haciendo nada. Eso, usted de verdad, voy a quedarme en la clase, aunque voy a quedarme en la clase hoy. Así que, ¿qué cosas ocurrieron en el periodo intertestamentario? ¿Ok? Se construye una réplica del templo de Jerusalén en el monte Gerizim, en Samaria, alrededor del 330 antes de la era común, y fue destruido en el 109 por Juan Hircano. Quizás sea este monte al que se refiere la mujer de Samaria en Juan 4:20. En la época de Jesús o de Yeshua, los samaritanos seguían adorando en sus ruinas. También en esta época aparece la literatura deuterocanónica y apócrifa. ¿Qué es eso? Búsquelo. Tiene asignación. Qué es literatura deuterocanónica y qué es la literatura apócrifa? ¿Okay? Así que tiene asignación para la semana que viene. Estamos hablando de las cosas que no sucedieron en los 400 años de ese silencio. ¿Ok? Así es. O el silencio cuando Israel estuvo en Egipto. Bro, es que no conectamos una cosa con la otra. ¿Ok? Y yo le estoy dando datos. Esto es dato público. Esto es dato público, dato histórico, que usted lo puede conseguir en cualquier biblioteca. Lo que pasa es que tiene que reunir los datos para que ponerlos bien. ¿Ok? Ahora, durante esta época no habían profetas en Israel. Ah, te lo dije, viste, el Eterno estaba callado, pero se acudía a los escribas para que le interpretara la ley. Así que como quiera, el Eterno estaba hablando. Sus escrituras estaban siendo interpretadas. Muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia a Canaán y se encontraban bajo el dominio de Persa. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquía, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años después. Mientras que Babilonia era potencia, los persas se fueron fortaleciendo gradualmente hasta vencer a los medos. Persas y medos forman el imperio medo-persa bajo el gobierno de Darío. En el año 539, Ciro el persa derrota a Nobinado y acaba con el poder de Babilonia. Exacto, el tiempo de los escritos apocalípticos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no acabamos de entender que el único libro apocalíptico no era el de Juan en Apocalipsis. En el año 538 tiene otra asignación, buscar los libros apocalípticos, para que usted vea que hay más de uno. En el año 538 Ciro publica un edicto que permitía a los cautivos regresar a su tierra. El hallazgo de un cilindro de arcilla escrito en idioma persa confirma la existencia de este edicto de Ciro. Y el texto dice, original dice, desde Jerusalén hasta sur,
y Susan hasta Ágade, y la tierra de Esnún hasta la ciudad de Sambam, el Der, y en la tierra de Cuti y las ciudades sagradas al otro lado del río Tigris, donde se fundaban las moradas de los dioses, hice llevar de vuelta los dioses y les daba morada interna. E hice reunir a todos los hombres y los mandé a reubicar en su terreno. Estoy leyéndote todo esto para que usted vea. Ciro, conocido como Ciro el Joven, es el rey no judío más celebrado del Antiguo Testamento debido a su edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra, a reconstruir su templo. Muy importante. No tengo los versículos, pero tengo la cita, que es lo mismo. Así que segundo de Crónicas 36, 22 y 23. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, capítulo 3 al 7, capítulo 4 al 3, capítulo 5 al 13, 17, capítulo 6 al 3. Todo esto valida lo que está escrito ahí. El profeta Isaías lo anuncia como el ungido y el pastor del Señor. Isaías 44, 28, 45, versículo 1. Los vasos sagrados fueron devueltos a Jerusalén. Esta decisión de Ciro marca el comienzo del judaísmo rabínico. Gracias, Kikito. Por ahí Kikito puso una información por ahí. Ciro nunca se enseñó con los vencidos, sino que los integró en su gobierno, su ejército y su pueblo. Rechazó las deportaciones masivas practicadas por los asirios y los babilonios. Desde el punto de vista teológico, escuche, de los escritores bíblicos, Dios como Señor de la historia se valió de este pagano para destronar reyes, conquistar pueblos y dar libertad a los judíos cautivos. Por eso es que Ciro es tan celebrado o fue tan celebrado en esta época, ¿ok? Fue como un agente de libertad, ¿ok? El dominio persa fue bastante tolerante y los judíos gozaban de bastante libertad. Esta tolerancia religiosa y trato humanitario para con los vecinos era contraria a las costumbres de guerra de la época. Entonces estamos viendo que por primera vez surge algo que ningún otro reinado había hecho en esa época, ¿ok? Y era darle equidad a un pueblo, ¿ok? Esto no se estaba viendo. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote, ¿verdad? Sujeto a un gobernador persa. Yo creo que tú veas estos eventos porque estos eventos eh, dan la plataforma de lo que más adelante vamos a ver en la vida de los macabeos. Y más adelante vamos a ver reseñas de esto en los evangelios. ¿Ok? Durante este periodo creció la tensión entre los judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta de la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judá y en la región conocida como Samaria. Los samaritanos mezclaron el culto a Adonai con el de las deidades paganas. Los judíos estaban esperando al Mesías prometido. ¿Ok? Sí había una noción, ¿verdad? Y había una creencia de que el Mesías iba a regresar. ¿Cuándo? Para estos hermanos que estaban viviendo una época apocalíptica, para ellos estaban esperando al Mesías de repente. Para ellos, en esta época, este era su apocalipsis. Para ellos esto era el fin. Para esta época ellos estaban mirando hacia arriba, esperando la venida y el retorno del Mesías. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Ok? Pero también estamos viendo mezclas, ¿ok? En el culto, ¿ok? Mezclas de deidades paganas, ¿ok? Con el Dios de Israel. Y sabemos que Israel tenía problemas con la idolatría. Bueno, estoy dando datos aquí. Al terminar el exilio, los judíos habían adquirido tres características. Todos eran llamados judíos. La diferencia entre el reino del norte y el reino del sur dejó de existir.
Los judíos regresan aborreciendo la idolatría. Ahora el pueblo adoraba a un único Dios. Se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial. Los judíos eran el único pueblo de Dios, mientras las demás naciones eran consideradas bárbaras o gentiles. Escuche bien, para los hermanos que dicen, no, yo soy gentil por la gracia del Eterno. Pues mire, pues entonces usted es un pagano, pero no voy a entrar en eso. Ya estoy prendiendo fuego. Ahora, el periodo intertestamentario también incluye el periodo griego. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que usted vea que este periodo es tan importante para entender el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, para entender cómo la influencia del helenismo lo vemos en el Nuevo Testamento, inclusive aun cuando Pablo comienza su ministerio, todavía vemos la influencia del helenismo en sus días. ¿Ok? So, como dije anteriormente, el helenismo no murió con cada reino, sino que fue algo que progresó y progresivamente siguió pasándose de reino en reino, ¿ok? Hasta llegar a muchos judíos que fueron helenizados por, por esa influencia que hasta dije en la primera transmisión, que hoy día en el siglo XXI podemos aún ver. And this is crazy. Si usted mira bien, usted aún puede ver la influencia helenística aún en la iglesia del siglo XXI. Pero esos son otros 20 pesos. Alejandro Magno, estamos viendo cómo llegamos, cómo llega a ser Macabeo rey y sumo sacerdote a la misma vez. Entonces estamos viendo el por qué. Estamos regresando para ver este periodo, para ver qué las cosas que sucedieron en este periodo querían la plataforma hincapié para que esto sucediera. En el año 333 al 167, Alejandro Magno, a sus 20 años de edad, a la muerte de su padre, Felipe de Macedonia asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo. Fue el unificador de los estados griegos. En el año 33, en la batalla de Iso, derrota a los persas y sigue su marcha hacia Egipto. Siria y Egipto se rinden sin oponer resistencia. En Egipto, Alejandro asume el lugar de faraón y Dios de los egipcios. Algo tan curioso, ¿ok? Algo tan curioso que alguien fuera de Egipto, ¿ok?, lograra hacer esto. Funda la ciudad de Alejandría y acoge allí a los judíos y les concede ciudadanía griega. Ya estamos viendo un poco de esto, ¿verdad? Dos de los 5 barrios de Alejandría llegaron a ser judíos. La población judía en Egipto llegó a ser más grande que la de Palestina en ese momento. En el año 332, los ejércitos griegos invadieron Palestina. Los judíos habían estado prestando su ayuda a los persas en oposición a Alejandro. Según una tradición para buscar el favor de Alejandro, una gran procesión de la familia sacerdotal, todos vestidos de ropas blancas, salió al encuentro de Alejandro en las afueras de Jerusalén. Entonces, según algunos datos históricos, ¿ok? Esto hizo que Alejandro decidiera no destruir la ciudad y permitir al pueblo seguir observando sus leyes y practicando su religión. Debido a su influencia, la cultura griega se propagó por todo el mundo. El griego se convirtió en el idioma universal en ese momento. Alejandro asumió dominio de Jerusalén. Alejandro dio privilegios especiales a los judíos. Escuche cómo esto surge. Y lo usó como colonizadores, persuadiéndolos a establecerse en extensas regiones de su imperio. En el año 323, cuando solo tenía 33 años de edad y preparaba para su expedición a Arabia, Alejandro muere de un violento ataque de malaria.
Pero esta parte aquí es curiosa, que le da privilegios especiales y los usó como colonizadores, persuadiendo a establecerse en extensas regiones de su imperio. Lo vemos más adelante en el Mediterráneo cuando Pablo hace sus viajes y allí va a ciertos sitios y hay sinagogas en esas ciudades y se queda en casa de judíos helénicos. Todo esto, Pablo va a todo el Mediterráneo a hablarle a estos judíos helénicos a que vuelvan a la casa de Israel. Muy interesante, ¿ok? Todo esto. Ahora, la muerte de Alejandro fue seguida por la lucha por el poder y duró unos 20 años. Al final de su reinado, se dividió en 4 territorios. En Tracia y parte de Asia Menor quedó Lisímaco. En Macedonia y Grecia quedó Casandro. En Siria quedó Seleuco. En Egipto quedó Ptolomeo. Exacto. No, dicen que fueron 325 años de Constantino y Constantino hizo todo. Aquí está la prueba. ¿Ok? Estate quieto. Los 2 territorios que afectaron a Palestina fueron Egipto, los Ptolomeos, y Siria, los Seleucidas. Los Ptolomeos en el 323 al 198 asumieron el dominio de Egipto. Los Seleucidas gobernaron sobre Siria. Ptolomeo primero les dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición. Ptolomeo Filadelfo II se encargó la Septuaginta. So, de ahí, con esa influencia, bajo los reyes Ptolomeos, la suerte de los judíos fue buena. Los judíos que viven o que vivían en Egipto edificaron sinagogas en todas las colonias donde residían. Ptolomeo Filadelfo se interesó por apoyar la cultura y la literatura de los pueblos. Durante esta época en particular, la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía. Estoy hablando de esto porque es importante entender de dónde nos llega la Septuaginta. ¿Ok? Ptolomeo Filadelfo II pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría 70 o 72 eruditos judíos para realizar la traducción de las escrituras hebreas al griego, o sea, la Septuaginta. La tradición dice que los 70 días se terminó la traducción de la Torá. Al examinar todas las traducciones, se descubrió que eran idénticas, aunque cada traductor había trabajado por separado. Eso, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Ahora, en el año 198, yo sé que es mucha lectura, mis amados, pero es importante. Antíoco III, el Grande, conquistó Palestina para los Seleucidas. Los Seleucidas, del año 198 al 165, dividieron Palestina en 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. ¿Okay? El periodo Seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. El principal villano, Antíoco, odiaba al pueblo judío y procuraba hacerlos griegos. Ahora, ya estamos viendo la resistencia. Antíoco, autodenominado Epífanes, trató de erradicar la religión judía, vendió a millares como esclavos, mató a millares, tomó tesoros del templo, profanó el templo. En el año 167, luego de fracasar en una embestida a Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén. Destruyó los muros de la ciudad, profanó el templo, sacrificó una cerda sobre el altar, erigió un altar a Zeus, prohibió el culto en el templo, prohibió la circuncisión, destruyó todos los ejemplares de las escrituras que fueron hallados,
mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras, vendió como esclavos a miles de familias, recurrió a toda forma de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. Esto condujo a la sublevación de los macabeos, una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad. Ahora, aquí está la contestación, ¿verdad? Y entonces es un dato muy interesante porque lo que está haciendo Antíoco aquí se oye como el final de los tiempos. Fíjate, lo que está sucediendo aquí se oye como que Antíoco en una posición de un anticristo, de alguien malvado que quiere erradicar al pueblo de Dios. Esto se oye como una gran tribulación. Fíjate, mi amado, tenemos que entender que la palabra del Eterno es cíclica, cíclica. Y lo que sucedió en una historia va a suceder en otra historia de nuevamente. Por eso es importante conocer estos datos y conocer la valentía, reconocer la valentía de los macabeos. ¿Ok? Aunque, para mis amados en raíces hebreas, muchos de ustedes que dicen que no tienen que observar Hanukkah, yo lo entiendo, sí, porque no es ordenado por la Torá, es una observancia nacional. Pero el mensaje detrás de los sucesos no son sucesos inventados por un escritor loco, son sucesos que sucedieron. Fue una familia que dijo, hasta aquí, nos vamos a levantar contra este terror. Vamos a defender nuestra identidad. Por eso, raíces hebreas, tú tienes identidad hoy. Fíjate, porque una familia macabeo que se levantó y dijo hasta aquí y mantuvieron su identidad. Hanukkah es de eso se trata Hanukkah. No tanto del milagro de la luz encendida por unos cuantos días, sino por el milagro de que se levantaron contra un ejército y obtuvieron victoria porque quisieron mantener el culto a su único Dios, afirmar su identidad en Adonai y decir que Adonai era el único Dios y que no se iban a doblegar ante otros dioses. ¡Wow! Muy bien, raíces hebrea. Exacto. Lo que fue, será. Y lo que es, volverá a ser. Esto, lo que te estoy enseñando aquí, volverá a suceder, mis amados. Y no tengo que ser un profeta famoso para decirte que esto va en algún momento de nuestra historia que se está viendo. Lo que pasa es que a veces usted está ajeno porque los medios esconden muchas noticias. Pero si usted va a ver a otros medios mundiales, usted va a ver exactamente esto. Hmm. Ahora, puse aquí un signo de pregunta porque encontré algo que me estuvo muy curioso. ¿Ok? Encontré algo que dice contribución de los griegos al cristianismo. Dice aquí idioma, la Septuaginta, desarrollo del comercio, cultura a escala mundial. Los griegos fueron los creadores de la libertad del pensamiento y de la ciencia. Negativos, esclavitud y la situación social de la mujer. Me estuvo eso bien curioso que hay unos datos que aportación al cristianismo. Lo dejo aquí para que usted lo piense. Dice aquí Kikito, Hanukkah tiene un mensaje profético, pero no todos van a verlo, ya que el que los ve es quienes verdaderamente buscan la verdad. No quedarse con lo que te dan, sobre todo no escuchar a todo el mundo. Exacto. Ahora, tengo como no sé, 20 minutos. ¿Okay? Estamos aprendiendo algo hasta ahora.
Sé que voy leyendo, es mucha información, ¿ok? Ya para la próxima clase voy a abundar un poco más, ¿verdad? En sobre los macabeos y la transición, ¿ok? Am, dice aquí, este periodo también de los 400 años de silencio incluye la independencia de los macabeos o la independencia macabea. En el año 167 al 63, la familia de patriotas y gobernantes judíos cuyos miembros son conocidos también como los asmonianos. El nombre macabeo quizás se deriva del arameo macaba, que significa martillo. Dijeron al pueblo judío que su lucha por la libertad del poder de los seleucidas. Digirieron, ¿ok? So, ellos fueron la punta de lanza a todos estos sucesos que van a acontecer a continuidad. Sus hazañas se narran en los libros de los macabeos. Ahora, para usted ver, ¿verdad? Estas hazañas, usted va a tener que ir a primera y segunda de Macabeo, ¿ok? Que después le voy a decir, no en esta clase, pero ¿por qué entonces no están en nuestra Biblia regular? ¿Por qué entonces no, si fue tanta hazaña, por qué no están en nuestra Biblia regular? Y están en la Biblia católica. Eso se los digo la semana que viene. Las atrocidades de Antíoco Epífanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatía y sus 5 hijos valientes y guerreros. Matatía, sacerdote de Modín, al noreste de Jerusalén, en el año 167, huyó a las montañas con sus 5 hijos y muchos otros judíos fieles. Dirigió una rebelión contra Antíoco, pero poco después murió y sus hijos, Judá, quedó al frente. Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías, llegó a ser líder de ellos. Por esto se le llama el periodo Macabeo. Judas Macabeo reconquistó Jerusalén en el año 164 antes de la era común. El templo fue purificado y dedicado nuevamente al Señor, Adonai. Fue uno de los mejores generales de la historia. Derrotó a las fuerzas seleucidas con un ejército menos numeroso. En diciembre, o el año de Kislev, el año 164, dirigió su ejército hacia Jerusalén, retoma el templo que había sido utilizado para celebrar ritos helénicos durante 3 años anteriores. Después de un rito de purificación, el templo fue usado de nuevo para el culto a Adonai. Es que usted tiene que entender lo que significa esto, mano. Es que esta purificación y restitución del templo se celebra anualmente a través de la fiesta de Hanukkah. En el año 163, los seleucitas reconocen la libertad religiosa de los judíos. Judas siguió luchando por conseguir la independencia política. Aquí es donde la cosa se pone media. Murió en el año 161 en una batalla. Pero usted tiene que entender lo que significa esto. El templo de Adonai, el que empezó en el tabernáculo en el desierto, y luego pasó el que construyó Salomón. Y luego viene este templo, la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y fue tomado por una gente bárbara que hacía sacrificios de cosas impuras. El templo se convirtió en un lugar impuro, desolado, man. El templo de Adonai. Y este grupo de personas, de esta familia, dijo no. Y retomó el templo. Hicieron ritos de purificación. Volvieron a constituir el servicio, la boda, de nuevamente, después de 3 años. ¿Tú sabes lo que significa eso para el pueblo de Dios? Póngase a pensar. Póngase a pensar cuán silencioso estaba esos 400 años. Whatever. Ahora, a la muerte de Judas, su hermano, Jonatán,
hijo menor de Matatías, continuó al frente de los insurrectos. En el año 157, los sirios, preocupados por sus propias luchas internas por el poder político, firman la paz con él. En el 152, Jonatán se convierte en sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea. En el año 143, Tifón, un pretendiente del trono de Sirio, lo toma prisionero y lo mata. Y después la semana que viene, yo le voy a traer extractos de Macabeo, donde usted va a ver las torturas que le hicieron a estos hombres. Y como en cada tortura, ellos no negaban su fe en el Eterno, más bien la reafirmaban. Bueno, eso suena apocalíptico, no sé tú, pero Simón II, hijo de Matatías, asume el poder. En el 142 negoció un tratado con Siria, a través de él, cual Judea era reconocida políticamente independiente. Los sirios fueron expulsados de la ciudad o de la ciudadela de Jerusalén. En el 41, una gran congregación del pueblo y de sacerdotes judíos eligieron a Simón como sumo sacerdote y gobernante civil. A partir de ese momento, ambos cargos serían hereditarios para la familia de Simón. Páralo ahí. Aquí ya estamos viendo de tratar de mantener o mantener el poder político en una familia, el cual no le respondía. Simón fue asesinado por su yerno y su muerte, su hijo menor, conocido como Juan Hircano I, asume el poder desde el 134 hasta el 104. Liberó a Judea de la influencia siria y en una serie de compañías militares expandió sus dominios e incluye las provincias de Idumea y Samaria, partes de Galilea y territorios al este del río Jordán. Convirtió a muchos al judaísmo. Gobernó a través de una corte, acuñó monedas que llevaban su nombre, simpatizó con algunas ideas helénicas, cambió los nombres hebreos de sus hijos por nombres griegos. Su alejamiento de las ideales de los primeros macabeos lo enfrentó a los fariseos. Wait. Entonces estamos viendo que ya existía esta secta de los fariseos, pero los fariseos no aparecieron cuando estaba Yeshua, cuando estaba Jesús en el Evangelio. Durante su gobierno, la Confederación Judía alcanzó su mayor prosperidad. ¿Sabes qué? Una de las cosas que empezó en debacle a descender de esta familia que estaba consagrada al Eterno fue que empezó a voltear su corazón a las cosas no consagradas. Quiso cambiar todo. ¿Ok? Así que es muy importante que podamos entender eso. ¿Ok? Simpatizó con algunas ideas helénicas. Todavía estamos viendo, ¿sabes qué? Algo que me di cuenta, que hemos estado leyendo todo este tiempo, esta lectura histórica, y él mató a todo el mundo. Sacó a todo el mundo, que si Siria, que si hizo acá, que conquistó aquí. Lo único que dejaron igual intacto fue el helenismo sigiloso. No hicieron nada contra el helenismo, ¿ok? Porque había una influencia fuerte de poder, de prosperidad, de asumir, de estar sobre todo. El helenismo es una cosa seria, mis hermanos. Existe todavía, ¿ok? Aquí pueden apreciar un árbol genealógico de los macabeos entrelazado con la familia de Herodes, ¿ok? Le sigue Aristóbulos primero, su hijo que gobierna del 104 al 103, lo sucede Alejandro Janeo, su hermano, quien gobierna hasta el año 76, se convirtió en sumo sacerdote mediante el matrimonio de Salomé, con Salomé, la viuda de Aristóbulos. Conquistó y convirtió el judaísmo
los territorios vecinos. Durante su gobierno reinó Asmoneo, alcanzó su mayor extensión. ¿Ok? Muy interesante aquí, que aquí yo estaba hablando con un pastor Juan ayer, ¿verdad? Que aparentemente, no sé, hay una conexión entre Miriam aquí y la línea de Herodes el Grande, ¿ok? O sea, hay una mezcla ahí, ¿ok? Herodes siendo edomita. Usted lo busque después. 51 minutos. Mis amados, sé que leí mucho, pero de eso se trata. Hay que leer, hay que validar, hay que escudriñar, porque los 400 años de silencio fueron más que silencio. Fueron momentos históricos, cosas que sucedieron para posicionar al pueblo de Eterno en una dirección. Yo entiendo que si muchas de las cosas que sucedieron en el periodo de los 400 años de silencio, como quien dicen por ahí, que si esta familia no se llega a levantar y no llega a erradicar ciertos poderes para poder seguir funcionando su identidad como pueblo de Dios, yo entiendo que el día de hoy muchos de nosotros en raíces hebreas no existiríamos. Por eso es importante de buscar en la historia, porque en la historia te va a luz y a reconocer que hubiera un grupo de personas que dieron su vida por su identidad y dieron su vida para que tú mantuviese una identidad en el día de hoy. Y entiendo, mi amado, que nos corresponde validar, nos corresponde escudriñar las escrituras y estos datos que sucedieron entre Malaquías y el Nuevo Testamento, el periodo, ¿verdad? Intertestamentario, no se estudia mucho porque es aburrido, porque tiene tantos datos, que si aquel, pero usted puede ver el comienzo de una familia que empezó bien, empezó con lealtad al rey, con lealtad al eterno y terminaron mal, terminaron en desorden, terminaron volviendo su rostro de Adonai, terminaron estableciendo ciertas costumbres helénicas, terminaron observando ciertas costumbres helénicas y terminaron mal, terminaron en muerte, terminaron en vergüenza, terminaron en cuanto a atraque hay político para mantener el poder político, porque simplemente quisieron hacer algo que no estaba en la Torá. Ojo, ningún sacerdote levítico de la línea de Leví puede ser rey. Y yo creo que ese fue el primer error que cometieron. Yo entiendo que muchas veces hacemos lo que era, hacemos cosas que creemos que están buenas. Creemos, intentamos un bien, pero terminamos haciendo un mal. Tenemos que escudriñar nuestros corazones para ver la cabana, la intención de mi corazón. A lo mejor la cabana, mi intención puede ser, a mis ojos, puede ser, mira, que voy a hacer esto porque esto va a crear un movimiento, esto va a crear algo bueno, pero tenemos que ver esa cabana a largo plazo. ¿Ok? Por eso quise tomarme este tiempo de hacer estas lecturas largas de la historia y datos históricos. ¿Ok? Así que si usted es nuevo hoy, nos quedan como dos, yo diría como tres clases más o menos, de la influencia, porque quiero terminar en un punto. Empezamos en Hechos y quiero terminar en Hechos. ¿Ok? Así que, nada, mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de motivación para usted en el modo de que motivarse a estudiar las escrituras, solamente abrir una Biblia, sino entrarse a la historia, ¿ok? Y entrarse al tiempo para ver qué cosas sucedieron en el tiempo. Ya vimos que descubrimos muchas cosas que sucedieron en este año, en estos 400 años de silencio. Y ya vimos y podemos comprobar que no fueron años de silencio. No fueron años de silencio, sino fueron años y años de guerra y años de un pueblo tratar de mantener una identidad. Para mí, los 400 años fueron
un pueblo, un grupo de personas se arrimaron y arriesgaron su vida para mantener una identidad viva. El resto se lo dejo a ustedes. Así que no he terminado el PowerPoint, pero está hasta ahí, hasta ese momento. Si quiere, me contacta luego y yo simplemente le envío el PowerPoint. Son como, ya lleva como casi 90 slides y me faltarían como 60. Así que nada, mis amados, será hasta la próxima semana. Gracias por estar conmigo en en este periodo de 400 años de silencio, que ya vimos que no fueron tan silenciosos nada. Así que muchas gracias. Gracias por conectarse conmigo. Gracias, Kikito, Pastor Suárez, Elian, a todos hermanos, a los hermanos en la página que no los veo. Eh, Les motivo a que sigan estudiando y escudriñando la verdad. Será hasta la próxima, mis amados. Shabu Tov, Shalom, Shalom.